Saludos una vez más. Ante todo, felicidades a todas las madres, las actuales y las futuras, en este día. En el programa de hoy, en la próxima media hora, estaremos felicitando y hablando de un buen proyecto, pero le falta algo. De la amenaza al listín diario, de la compra del Hotel Santo Domingo, de la preparación para los ciclones, del gatillo de Radamés Jiménez, de lo que hace el VHD con los prospectos de béisbol, de un reconocimiento original, de un robo peligroso y de varios temas más. Así que comencemos. Hay que felicitar nosotros felicitamos a la diputada Nelsa Soraya Suárez, que presentó un proyecto de ley sobre la alimentación y la nutrición escolar. Ese proyecto contempla prohibir la venta de refrescos y de productos procesados en cafeterías de los centros educativos. Yo imagino que de los centros educativos públicos y de los privados, porque no puede ser solo de los públicos, ¿no? También se prohibiría la promoción, la venta o distribución de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcar o de sodio. También de bebidas azucaradas. Muy bien, porque con medidas como esa comenzó hace muchos años el plan de reducir la obesidad infantil en Estados Unidos. Pero eso no fue suficiente. Tuvieron que obligar, aparte de eso, a los fabricantes de bebidas y a los restaurantes a especificar en el menú el nivel de calorías de cada producto. Y bueno, solo de esta manera es que se han visto resultados, donde hay una población infantil con un índice altísimo de obesidad. Una obesidad que no es solo problema de colesterol y de triglicéridos, también es de posible diabetes y de muchísimas complicaciones. Ok, muy bien que la diputada Suárez pretenda que se implemente aquí esa medida, porque esa es una prevención también de las enfermedades cardíacas. No olvidemos, señores, que un 30% de los dominicanos, 30%, tenemos que tomarnos la pastillita de la hipertensión. Tenemos problemas de hipertensión, un 30%, un tercio de la población. Pero yo diría que esa ley, si se aprueba, debe de complementarse con una campaña educativa. Una campaña que le haga entender a los niños y a los padres las razones de esa prohibición, para que comprendan de qué se trata y de esa manera conseguir que voluntariamente se hagan solidarios y que entiendan que no es una imposición, sino una forma de protegerlos. Tienen que asimilar eso, porque si no se educa conjuntamente con la prohibición, los muchachos simplemente lo que van a y se van a ir a comprar a la esquina el refresco o la malta o como se llame lo que vendan, dulce que les guste, saturado de azúcar. Y van a seguir pidiéndole a sus papás que lo lleven a comprar comida chatarra.
En resumen, que la prohibición vaya con educación, porque si no es así, no va a causar el efecto que se espera. Y en ese mismo tenor, estamos muy de acuerdo con el señor Guido Giraldi. Guido Giraldi, que es médico, investigador y autor de la Ley de Etiquetado Nutricional de Chile, quien dice que la mayor pandemia que vive la humanidad es la obesidad, que mata a 43 millones de personas al año. Y él entiende que debe haber una información obligada en los productos comestibles o bebibles, indicando qué cantidad de sodio, qué cantidad de azúcar o de potasio son lo que contiene en comparado con los adecuados para el consumo, como esos productos de Estados Unidos que ustedes han visto, que viene con lo que tiene, lo normal en el día, etc. Ese es un derecho del consumidor. Y ojalá que Proconsumidor tome cartas sobre esa recomendación, porque es vital que el consumidor tenga acceso a esa información colocada en una etiqueta frontal o de lado, de donde sea, pero que sea de fácil interpretación, mostrando el contenido nutricional y dejando claro qué productos son los más saludables al momento de elegir. Por supuesto, una de las tareas primordiales sería la de contar con la colaboración de los negocios que expenden la llamada comida chatarra, como hamburgues, pollo frito empanizado, picapollo, sándwich. Aparte, eso es aparte del etiquetado de los productos en los supermercados. Bueno, ahora corresponde a Proconsumidor tomar la batuta en esto. Digo, aparte de que conseguir primero la aprobación de la ley y conseguir, si es necesario, que sea ley. Bueno, pues entonces que se haga ley. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, también. Hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Todavía anda bailando en el ambiente, especialmente en el ambiente de la comunicación, informativo, noticias, etc. La actitud asumida por la empresa Network Solutions
obligando a su cliente, el listín diario, a borrar una información publicada hace ya mucho tiempo, que de nada, no se trata de nada nuevo, es una información vieja. Network Solutions es la que provee el servicio digital al listín, o sea, la que publica para las redes la versión digital de ese diario, ¿no? La información que ellos estaban requiriendo borrar no era una noticia falsa, no era una noticia especulativa, no era una que posteriormente se haya comprobado que era fake news, no. Se trata de una información que representa una publicación sobre lo dicho por la misma persona acusada de corrupción administrativa que había aceptado sus cargos. Ahora, la pregunta que sigue sin respuesta es, ¿quién conminó a Network Solutions a eliminar esa información? ¿Y bajo qué condiciones, bajo qué amenazas o qué alternativas? Porque esto no fue Network Solutions que produjo, que originó eso. Alguien conminó a Network Solutions y ellos a su vez al listín. O sea, para que esa empresa advirtiera al listín, su cliente, que si no quitaban la noticia dejarían de darle servicio, tiene que haber una amenaza de por medio para Network. Desde que se publicó la noticia, bueno, don Lisandro Macarrulla de inmediato se puso al frente y él declaró que él no había ni solicitado ni conminado a esa empresa para que sacara de archivo la información esa. Y se comprende que así sea porque, digo, ¿a quién le conviene remover las ruinas que tú mismo hiciste, como dice el bolero Ceniza? ¿A quién le conviene? O sea que, ¿de dónde salió eso? Ese es el misterio. Ya se sabrá. Bueno, al principio de esta semana que pasó, nos sorprendió la noticia de que el gobierno declaró de utilidad pública los terrenos donde estaba el Hotel Santo Domingo para construir ahí el tan anhelado centro de convenciones que complementaría la oferta turística de esta ciudad. Está haciendo falta hace mucho tiempo, ¿no? Pero un centro de convenciones. ¿Y qué pasó con el otro lugar que había sido declarado también de utilidad pública con los mismos fines? O sea, me refiero al Hotel Hispaniola, que está ahí mismo al lado, al frente. Bueno, ocurrió que después de años esperando que los propietarios españoles, y no sé si hay algún criollo envuelto en eso, pero sé que hay dos camajanes españoles en eso, uno de ellos es el dueño de Air Europa, pues que resolvieran el litigio que había impedido la negociación de compra, que ya tenía incluso depositado 1.200 millones de pesos listo para que inmediatamente ya, incluso el MITUR y Banreservas gestionaron, lo cuarto ahí ya, la contratación del Instituto Ferial de Madrid, el IFEMA. ¿Para qué? Para que realizaran el diseño arquitectónico y el estudio de factibilidad que corresponde. Pero no hubo más remedio que cambiar la estrategia porque se esperaron años y no hubo manera
de resolver, de que esta gente resolviera. Ese terreno del Hispaniola es de 35,000 metros cuadrados, el del Hispaniola. Y el diseño que hizo IFEMA se hizo para esa área. Pero el gobierno anunció que la compra del Hotel Santo Domingo, que tiene un área de 67,000 metros cuadrados, no va a ser por la totalidad del terreno. Solo van a comprar 34,000 metros cuadrados. Entonces, eso indica que lo que van a utilizar es el mismo diseño que se había hecho para lo del Hispaniola. Y que la otra parte de ese enorme solar se va a quedar en manos de los dueños, que es el Central Romana, una división del Central Romana. No se dijo a qué precio va a estar pagando el gobierno al Central Romana el metro cuadrado de esta nueva compra. Pero difícilmente sea igual que lo pactado con lo del Hispaniola. Yo creo que esto va a ser más caro, pero de todos modos, si usted quiere, porque después que conversé ampliamente de esto con nuestro amigo Juan Yadó, y él generó un artículo que yo le recomiendo leer si le interesa este tema, al día siguiente lo publicó el miércoles en Acento. El miércoles pasado, por si a usted le interesa, ahí está. Veremos qué pasa. Mire, esta fue una noticia que pasó como sin que nadie le pusiera mucha atención, pero tiene mucha relevancia la simulación de un huracán categoría 4 que hizo el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, junto al Comando Sur, con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Con qué fin? Con el fin de actualizar el plan de contingencia y probar las fases de preparación y respuesta a un ciclón de ese nivel en el país. Cosa que no nos es tan extraña, porque recuerden que están anunciados varios ciclones y aquí en cualquier momento aparece por el este uno y ahí comenzamos a temblar. Esa actualización, ese operativo es importante porque aquí siempre se dice que los ciclones nos agarran asando batata y que los organismos de socorro trabajan a mano pelada, como dicen, y todo se vuelve un desorden y un sálvese quien pueda. Pero en esta ocasión, si es que viniera zafa, ya se sabe que se puede contar con la colaboración del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que tiene mecanismos para ayudarnos, tanto a nivel aéreo como por mar. En ese simulacro participaron representantes de las 22 instituciones gubernamentales que integran el COE. Excelente la decisión de hacer eso, justamente porque ya está entrando el calor, digo, ya se metió. Y con el calor se forman los ciclones por África. Y ya ustedes saben lo que se ha anunciado, que este año di que hay 11 haciendo fila para venir. Bueno. Felicitaciones al vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, a don Radamés Jiménez, porque aún sin consultarlo con el presidente del partido, con don Leonel Fernández, ya él estaba opinando en los medios que esa cumbre de presidentes que se celebró en el edificio de las Fuerzas Armadas
debía de haber incluido el tema de las falencias que afectan a los ciudadanos dominicanos, como es el alto costo de la vida, eso nunca falta, y el endeudamiento desenfrenado del gobierno que está hipotecando el futuro del país. Y bla, 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 bla. Como si hubiera estado el hombre subido en una tribuna de un meeting. Y para colmo, añadió entonces que eso, de todas maneras, que él estaba proponiendo, debía ser consultado con don Leonel Fernández. Ajá. Debía ser consultado, pero ya él estaba opinando sobre cambiar el curso del destino de la cumbre. De una cumbre que fue convocada específicamente para tratar el tema haitiano y ninguna otra cosa. O sea, que en conclusión, que antes de soltar el gatillo y ponerse a opinar, él debió consultar con su jefe. Pero ese afán de protagonismo que tienen los políticos, óigame, es una cosa terrible. Felicitaciones al Banco BHD, porque así como quien no quiere la cosa, ya cumplió 20 años. 20 años el programa Iniciativa Económica BHD. Ese programa en esos 20 años ha orientado a más de 8.600 prospectos firmados para Grandes Ligas. ¿Qué hace ese programa? Que les enseña cómo manejarse con su dinero y no volverse locos, como hacen muchos desde que ven tanto cuarto, desde que firman todos estos cuartos. Y si no es ellos, es la familia que lo... Bueno. Entonces a estos jóvenes prospectos se les incorpora en un programa de formación especializada en habilidades sociales, en habilidades emocionales y administrativas. Un programa que es impartido por expertos del Banco BHD. O sea, que no solo enseñarle a cómo manejar el dinero, mire todo lo que comprende. Y gracias a esas orientaciones, los muchachos que reciben unos cuartos como no habían imaginado, algunos bajo contratos multimillonarios, ya saben cómo conducirse, cómo controlar su temperamento, cómo administrarse y no dispararse a hacer compras alocadas. Fíjese cómo vimos recientemente que uno de esos jugadores ya experimentados reveló que cada vez que él entraba al dinero suficiente compraba un apartamento. Y hoy ya tiene una cantidad enorme de apartamentos aquí, de esos que le van a permitir vivir cómodamente después del retiro. Ese no botó los cuartos en locura, carros carísimos. Ciertamente, señores, el béisbol no es solamente un juego, es una herramienta de cambio que contribuye al desarrollo social del país. Nada, felicitaciones al BHD por esos 20 años de orientación a los prospectos dominicanos de béisbol de Grandes Ligas. Esa es una labor social. Aparte del segmento comercial que contenga, perfecto, pero la labor es social. Muy bien. Señores, nuestro país está lleno de actos de reconocimiento, entrega de diplomas, premiaciones. El dominicano lo que más le gusta es que le entreguen un diploma, le hagan un reconocimiento. Porque el ser humano es sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Pero son tantos los eventos que se organizan con esos fines, como que ya la gente pone
poca atención a la mayoría de los resultados. Por eso se hizo notorio que un conjunto de organizaciones populares, estudiantiles, juntas de vecinos, campesinos, miembros del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís, hizo una marcha por las calles de la ciudad para expresar su descontento por la deficiencia en los servicios públicos. Pero ahí no radica lo diferente. Lo diferente radica en que el evento culminó con la entrega de un certificado de reconocimiento a la prepotencia, pero sobre todo a la ineficiencia que tienen los funcionarios del gobierno y del cabildo, para lo cual se diseñaron diplomas con los nombres puestos, definidos, fulano de tal. Bueno, esa protesta es mejor y más original que quemar gomas, que es lo que tradicionalmente se hace en San Francisco de Macorís. Ese hecho a mí me trajo el recuerdo de una propuesta que me hizo alguien para que organizáramos un evento de premiación para los peores anuncios de radio y televisión del año. Claro, yo me negué porque ¿para qué buscarse uno complicaciones gratuitas a esta edad? ¿Usted no cree? En un momento volvemos, no se vaya. Secreto para estar en forma. Bueno, amigos, miren, aquí eso de la legalidad de los documentos formales, de las actas de nacimiento, de herencia, de título de propiedad, etcétera, 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 todavía sigue siendo un peligro público, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, aún persisten los avivatos que hacen cualquier tipo de triquiñuela para falsificar lo que sea y hasta logran asentarlo en libros oficiales, legal. Lo que acaba de ocurrir en la oficialía del Estado Civil de Neiva. Eso es algo preocupante porque en esa oficialía se metieron y se robaron varios libros donde estaban asentados las actas de nacimiento. Y lo hicieron para borrar información y para insertar en esos libros datos falsos, pero eran los libros originales. Con esos libros robados, entonces se expedían actas de nacimiento falsas que se utilizaban para simular que varias personas eran hijas de otra, a quienes luego les reclamaban herencias. ¡Ah! Oiga bien por dónde va la cosa. ¿Y sabe a quién arrestaron con esos libros en el vehículo que conducía? Nada menos que al alcalde de Montserrat, que es un distrito municipal de Neiva. Agarraron a Edgar Juan Aníbal Ramírez, el alcalde, con los libros que habían sido robados, digo, según la información que se publicó. Y todo eso está ligado, parece,
a un gordo problema que hubo con un terreno en Punta Rusia, que ese sí es un lío grande. En conclusión, aquí hay que tener un cuidado y hasta suerte, diría yo, porque hay hasta documentos auténticos que podrían ser falsos y usted perder sus cuartos. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.